Oración del día. No más escasez. Hoy es un excelente día para que declaremos que en nuestra vida no puede haber más escasez. Debemos estar preparados para recibir en abundancia lo que el enemigo nos ha robado, por medio de nuestra ignorancia al no haber seguido a Jesucristo como nuestro Rey Salvador. Hoy es un día para que diga no más escasez. Dice la palabra en Lucas capítulo 12, versículo 24. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni graneros, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? La escasez produce temor, inseguridad, duda, dolor y preocupación. La escasez hace que no disfrutemos de cada día que tenemos por delante. Hace que no disfrutemos del amor y las demás cosas maravillosas que Dios pone en nuestras manos. El Señor nos regala un día hoy lleno de abundancia, declarado por cada uno de nosotros. Existe muchas clases de escasez, pero la que más nos afecta son las emocionales, principalmente la falta de dinero. Si no tenemos dinero, es muy probable que la sonrisa de nuestro rostro desaparezca, se vaya, que nuestro semblante cambie completamente, perturbando nuestros sueños y cambiando nuestro humor. Debemos tener muy claro que el dinero no lo es todo. Nosotros debemos aprender que la mayor de la escasez que tenemos es la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Dios provee a medida que nosotros empecemos a reconocer que su palabra es la que nos llena de la gran riqueza. Cuando estamos llenos de la palabra de Dios y vivimos basado a su palabra, nada nos faltará. Y eso declaramos en nuestras vidas. No olvidemos que somos hijos de un Dios piadoso que provee siempre. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre. Hoy es un día, declaro que recibiremos todo lo que tú tienes guardado para nosotros. Ante todo, Señor, llénanos de tu palabra para también distribuirlas a otros en necesidad de ellas. Tú conoces todas nuestras necesidades y declaramos que todas serán suplidas. Gracias, Señor, y gracias por ser tan maravilloso. Dios les bendiga a todos. Todo esto lo presentamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey Salvador, y el pueblo de Dios dice: Amén.